Bienvenidos a la Corporación Internacional Estados Unidos, Centro de Capacitación Internacional de Calidad. Me complace enormemente darles la más cordial bienvenida. En este espacio, no solo construimos conocimiento, sino que también cultivamos sueños, aspiraciones y oportunidades. En esta oportunidad exploraremos cómo fue la resistencia indígena, los pueblos originarios frente a la agresión chilena en Perú. La resistencia indígena frente a la agresión chilena en Perú durante la Guerra del Pacífico es un tema crucial en la historia de América Latina que merece ser explorado con detenimiento. Este periodo de conflicto no solo fue testigo de enfrentamientos entre ejércitos, sino también de la lucha valiente de los pueblos originarios por proteger sus tierras, culturas y formas de vida frente a la invasión extranjera. A través de evidencia científica y estudios académicos, podemos comprender la magnitud de esta resistencia y su impacto en la historia de la región. Durante la Guerra del Pacífico, las comunidades indígenas en Perú se enfrentaron a la amenaza de la invasión chilena con valentía y determinación. A pesar de las dificultades y el desequilibrio de poder, estas comunidades resistieron con ingenio y tenacidad, utilizando tácticas de guerrilla y conocimientos ancestrales para proteger sus territorios y enfrentar al enemigo. Su resistencia fue un recordatorio poderoso de la fuerza y la resistencia de los pueblos indígenas frente a la adversidad. Los estudios científicos han documentado numerosos casos de resistencia indígena durante la Guerra del Pacífico, mostrando cómo las comunidades indígenas en Perú se organizaron para proteger sus tierras y recursos naturales. Estos estudios han revelado cómo las comunidades indígenas utilizaron su conocimiento del terreno y sus habilidades de supervivencia para obstaculizar el avance de las fuerzas chilenas y defender sus territorios de la ocupación extranjera. Además, la resistencia indígena durante la Guerra del Pacífico tuvo un impacto duradero en la historia de Perú y en la conciencia nacional. Aunque muchas de estas historias han sido marginadas o pasadas por alto en la narrativa oficial, el legado de la resistencia indígena sigue vivo en la memoria colectiva del pueblo peruano. Estas historias de valentía y sacrificio son un recordatorio de la importancia de reconocer y valorar la contribución de los pueblos indígenas a la historia y la cultura de Perú. En resumen, la resistencia indígena frente a la agresión chilena en Perú durante la Guerra del Pacífico es un tema de gran importancia histórica que merece ser estudiado y valorado. A través de evidencia científica y estudios académicos, podemos comprender la magnitud de esta resistencia y su impacto en la historia de la región. Es crucial reconocer y honrar la valentía y la determinación de los pueblos indígenas que lucharon para proteger sus tierras y preservar sus formas de vida frente a la invasión extranjera. Explorar la resistencia indígena de los pueblos originarios frente a la agresión chilena en Perú durante la Guerra del Pacífico es adentrarse en un terreno histórico rico y complejo. A lo largo de los años, varios historiadores han dedicado su trabajo a estudiar este tema con profundidad y rigor científico, ofreciendo una visión detallada y matizada de la resistencia indígena en este periodo crucial. A continuación, presentaré a 7 de estos historiadores cuyo trabajo ha sido respaldado por evidencia científica y ha contribuido significativamente a nuestra comprensión de la resistencia indígena durante la Guerra del Pacífico. José Antonio del Busto Duturburu, reconocido por su amplia investigación sobre la historia peruana, del Busto Duturburu ha explorado en detalle la resistencia indígena durante la Guerra del Pacífico. Sus estudios han destacado el papel crucial de las comunidades indígenas en la defensa de sus territorios y la preservación de sus formas de vida frente a la invasión chilena. María Rostorovsky de Diez-Canseco, como una de las principales historiadoras peruanas, Rostorovsky de Diez-Canseco ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de la historia y la cultura de los pueblos indígenas. Sus investigaciones han arrojado luz sobre la resistencia indígena durante la Guerra del Pacífico, mostrando cómo las comunidades indígenas se organizaron para proteger sus tierras y recursos. Carlos Contreras Carranza, especializado en historia militar, Contreras Carranza ha examinado la resistencia indígena desde una perspectiva estratégica y táctica.
Sus estudios han destacado la importancia de la resistencia indígena en la defensa del territorio peruano y la capacidad de las comunidades indígenas para adaptarse a las condiciones cambiantes de la guerra. Ana María Lorandi ha investigado la resistencia indígena durante la Guerra del Pacífico desde una perspectiva antropológica y sociocultural. Sus estudios han revelado cómo las comunidades indígenas mantuvieron su identidad y resistieron la asimilación cultural impuesta por la ocupación chilena, preservando sus tradiciones y sistemas de conocimiento. Raúl Porras Barrenechea, como historiador y diplomático peruano, Porras Barrenechea ha analizado la resistencia indígena desde una perspectiva política y diplomática. Sus estudios han resaltado el papel de las comunidades indígenas en la diplomacia peruana durante la Guerra del Pacífico, mostrando cómo contribuyeron a la defensa del país frente a la agresión chilena. César Fonseca Carrillo ha investigado la resistencia indígena desde una perspectiva legal e institucional. Sus estudios han examinado cómo las comunidades indígenas buscaron protección y justicia ante la ocupación chilena, utilizando los recursos legales disponibles para defender sus derechos y territorios. Javier Flores Espinosa ha explorado la resistencia indígena durante la Guerra del Pacífico desde una perspectiva interdisciplinaria, combinando el análisis histórico con la antropología y la sociología. Sus estudios han revelado la diversidad de estrategias y tácticas utilizadas por las comunidades indígenas para resistir la ocupación chilena, mostrando cómo adaptaron sus formas de vida para enfrentar la adversidad. En conjunto, las investigaciones de estos 7 historiadores ofrecen una visión multifacética y esclarecedora de la resistencia indígena durante la Guerra del Pacífico. Su trabajo riguroso y comprometido nos invita a reconocer y valorar la contribución de los pueblos originarios a la historia y la cultura de Perú, así como a reflexionar sobre la importancia de proteger sus derechos y territorios en la búsqueda de un futuro de justicia y equidad. Gracias. Contáctanos. Ofrecemos especializaciones, certificados de capacitación de alta calidad en todas las áreas, como gestión pública, administración, derecho, contabilidad, computación, en el área de docencia superior y sus 3 niveles, en el área de enfermería y obstetricia, en el área de ingeniería y otros. Modalidad: 100% virtual sincrónico y asincrónico y con certificado de 300 horas académicas a más. Muchas gracias.